¿Qué es lo que nos pide la convocatoria CAS 2024? Nuevamente, ¿cuántas rentas de persona natural sin negocio hay? 4. Primera, segunda, cuarta y quinta. ¿A qué se le llama rentas de capital? A la primera y segunda. ¿A qué se le llama renta de trabajo? A la cuarta y quinta categoría. Muy bien. Primera, mis ojos dicen alquileres. Al toque mi pensamiento. Primera, alquileres. Segunda, ganancias de capital. Cuarta, empleado independiente o trabajador independiente. Quinta, trabajador dependiente. Eso tengo que tenerlo clarísimo. Rentas de primera, alquileres, rentas de segunda, ganancias de capital, rentas de cuarta, trabajador independiente, rentas de quinta, trabajador dependiente. Vamos a ver de qué está hablando la renta de primera categoría. ¿Bien? Primera categoría. Si usted arrienda un predio o lo subarrienda, se llama rentas de primera categoría y hay que pagar un impuesto. Por ejemplo, mi papá tiene un segundo piso y lo arrienda, rentas de primera categoría. Yo tengo 2 departamentos y arriendo uno, rentas de primera categoría. Yo tengo un terreno y lo alquilo para que alguien lo utilice, ya sea como almacén o un terreno de cultivo, rentas de primera categoría. Muy bien. Son rentas de primera categoría. En primer lugar, alquiler de un predio, terreno, casa, departamento, cochera, depósito, plantación, terreno de cultivo. Muy bien, 1. 2. Su arrendamiento de predios, lo mismo que lo anterior, pero ahora es yo se lo alquilo a alguien y después lo subarriendo, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, mira, tú tienes un departamento ahí, digamos, libre, sí. Ya, yo te pago por 2 años, ¿qué te parece? 20.000 soles. Pero yo lo alquilo a 5.000 soles mensuales. Él no tiene la capacidad de arrendarlo. Yo se lo arriendo para después su arrendarlo. Muy bien. ¿Qué pasa si yo estoy arrendando algo, Luis, y he arrendado una casa, pero le he hecho modificaciones? He puesto columnas, paredes, le he hecho una nueva pieza a la casa que considera más o menos 50.000 soles o 100.000 soles. Y el inquilino se va después de 2 o 3 años y el inquilino no pactó devolver esa construcción. Aceptó que se haga la construcción, pero no pactó devolverla. Por lo tanto, cuando el arrendatario se vaya del inmueble y le deje al arrendador esta mejora en el arrendamiento, su arrendamiento, constituirá también rentas de primera categoría. Tengo un vehículo, un bien mueble, lo alquilo, rentas de primera categoría. En el tema de predios, la cesión gratuita de predios, ¿no? De inmuebles, en este momento también constituye rentas de primera categoría y es una renta ficta. Entonces, una pregunta de examen podría ser la siguiente, ¿no? Pregunta, ¿a cuánto asciende la renta ficta de los predios? Respuesta, 6% del valor de autovalúo. Es decir, Luis, yo le puedo ceder gratuitamente a alguien, a un amigo, a alguna amiga, a algún familiar, mi inmueble de manera gratuita. Claro, es tuyo, tú lo puedes hacer, pero al Estado le tienes que pagar el 6% del valor que dice el valor de autovalúo. Si el valor de autovalúo dice 500.000, usted tendrá una base imponible del 6% de 500.000. ¿Cuánto es eso? Estamos hablando, Luis, 500 por 6% son 30.000. Y esos 30.000 se consideran rentas de primera categoría. Pero yo no he recibido nada. Por eso se llama la renta ficta, la renta ficticia, la renta que no existe por andar alquilando o por andar entregando inmuebles de manera gratuita. Muy bien. Entonces la pregunta que podría venir, ¿no? Una de las que podría venir es rentas de primera categoría, alquiler de predios, su arrendamiento, mejoras incorporadas que se las queda el arrendador. Entiendas el arrendador como el señor Barriga,
Y el arrendatario, como doña Florinda o don Ramón. Arrendador es el dueño del bien. Arrendatario es el inquilino. La cesión de muebles y también la cesión gratuita de predios. Si yo cedo gratuitamente un predio, listo. Pregunta, ¿cuánto me costó el predio? El predio a mí me ha costado, Liz, 200.000. ¿Cuánto dice tu autovalúo? Mi autovalúo dice 100.000. Listo. Si tú lo cedes gratuitamente, ¿sí? Si tú lo cedes gratuitamente, el Estado te va a cobrar el impuesto que corresponda a la renta del 6% del valor de autovalúo. ¿Cuánto vale el autovalúo? 100.000. Por lo tanto, tu renta ficta es en este caso 6.000 soles. ¿Y cuánto se paga? Luis, se paga el 6.25 de la renta neta. ¿Y cómo es eso? Es la renta bruta menos el 20% de esa renta bruta constituye la renta neta, que da un resultado del 5% de la renta bruta. Lo que quiero que sepas, y puede ser pregunta de examen, es ¿a cuánto corresponde, ¿sí?, la renta de primera categoría de la cesión gratuita de predios? ¿Cuál será la respuesta? 6% del valor del predio declarado según el impuesto predial o el autovalúo. ¿Ok? 6% del valor del predio declarado para el impuesto predial o 6% de lo que diga el autovalúo. ¿Ok? 6%. Luis, ¿y qué pasa si yo alquilo un carro, una máquina, un bien, distinta a predio, que me costó, por ejemplo, a mí una camioneta? ¿Cuánto te costó la camioneta? 100.000 soles, una camioneta chinita. Y yo la cedo gratuitamente. Si el Estado se entera que lo ha cedido gratuitamente, ¿correcto? Te va a pedir qué cosa, que tu renta ficta es el 8% del valor de adquisición o del valor de ingreso al patrimonio. Entonces, si es 100.000 soles el valor de esta sesión gratuita de una camioneta o de un bien mueble, pregunta, ¿cuánto sería el valor de la renta por la cual tengo que pagar impuestos? 8%. Entonces, en la sesión gratuita de predios es 6% del valor de autovalúo. Y en la sesión gratuita de bienes que no son predios, de bienes muebles, distintos a los predios, o inmuebles distintos a los predios, ¿sí? Es 8% del valor de compra, de producción, de construcción o valor de ingreso al patrimonio. Veamos nuevamente, sesión gratuita. Entonces, Luis, si yo le entrego a alguien gratuitamente, sea mi predio o un bien mueble o inmueble distinto a predios, ¿no? Si usted lo cede gratuitamente va a pagar impuestos, pero no tiene sentido, es la ley. Y eso representa el 6% del valor de autoavalúo o el 6% del valor del predio declarado para el impuesto predial. Y en bienes, el 8% del valor de la compra, ya sea adquisición, construcción, producción o valor de ingreso al patrimonio. Muy bien. ¿Qué pasa, Luis, si yo alquilo un departamento y el departamento viene con servicio de gas, de luz, de agua y viene todo incluido? Esos servicios suministrados de agua, luz, servicios, ¿correcto? Pregunta, ¿se consideran también rentas de primera categoría? ¿Y qué pasa si yo le pongo el impuesto predial, los arbitrios municipales y todo incluye? También se considera rentas de primera categoría. Entonces, el enfoque marco de primera categoría es la palabra, si yo te digo primera categoría, ¿cuál sería la palabra que viene en tu mente de inmediato? Alquiler de bienes inmuebles y de bienes muebles. Arrendamiento, en todo caso, si quieres llamarlo de manera más técnica. Pero es una persona natural que no hace negocio. Y Luis, ¿y si tengo 5 inmuebles, ya es negocio? ¿O sigo con 5 inmuebles alquilando, sigo siendo renta de primera categoría? Y si tengo 10 inmuebles, Luis, yo vi que está bueno,
Me compro una casa, lo alquilo, me compro otra casa, lo alquilo, lo hago 10 veces. Pregunta, ¿sigue siendo renta de primera categoría? Y si me compro 100 locales y los 100 locales lo alquilo como persona natural, ¿sigue siendo renta de primera categoría? Y la respuesta es sí, mis estimados amigos. No hay ningún problema con ello. Pareciese que eso ya es un tema empresarial, pero la norma no lo ha calificado de esa manera. La práctica profesional tampoco. Entonces, todo lo que... ahora, si es persona jurídica, ahí sí cambia la cosa. Si es persona jurídica, todo lo que se mueve es renta de tercera categoría. ¿Correcto? Nuevamente, cuando estamos hablando de rentas de primera categoría, es el alquiler de bienes muebles o inmuebles realizado por persona natural, como usted, como yo, sin negocio. ¿Sí? ¿Tenemos claro eso? ¿Está clarísimo las rentas de primera categoría? Imagínate tú, a ver, ¿quién no tiene a su mamá, su papá, su tío, su hermano, su amigo que alquila su departamento, su casa? Su casa de 5 pisos alquilan 4. O alguien que por ahí alquila su camioneta de cuando en cuando, ¿no? Pero no lo hace desde el ángulo empresarial, con una factura, no, sino lo hace de manera personal. Eso es renta de primera categoría. Ahora sí, inmueble es distinto a predio. Predio puede ser un inmueble, una edificación, una construcción, un terreno, ¿correcto? ¿Cuándo se presume habitualidad? En alquiler de inmuebles no hay habitualidad. En alquiler de inmuebles no hay habitualidad. En rentas de primera categoría no tenemos el tema de habitualidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se calcula? ¿Cuál es el impuesto a la renta? Vamos a suponer que yo alquilo un predio en 10.000 soles mensuales, un departamento en San Borja, ¿no? 10.000 soles mensuales. Pregunta, ¿cuánto se pagará de impuesto? ¿Cuánto se pagará de impuesto en plata? 10.000 soles mensuales. ¿Cuánto pago de impuesto mensual? De plata, 600 soles. ¿Alguien más? Yo alquilo un departamento en 10.000 soles mensuales. Yo, como arrendador, dueño del departamento, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? 500 soles, dice Maribel. 500 soles, dice Marixa. Pero definitivamente que sí es 500 soles, porque ¿cómo funciona, Luis? Si tú me dices que es 10.000, Luis, primero que no se graba todo, porque esto, ¿cómo se llama? Se llama renta bruta. Pero hay que descontarle un 20% para la renta neta. Al descontar el 20%, el descuento, ¿cuánto será? Luis, el descuento es 20%, que es igual a 2.000. Entonces, ¿cuál es la renta neta? La renta neta, esta es primera categoría, es más 10.000, más 10.000, menos 2.000. 8.000 soles es la renta neta. Y me dice la norma que a la renta neta yo le aplique el 6.25%. A la renta neta me dice, aplícale el 6.25%. ¿Cuánto es eso en plata, en impuestos? A ver. Oye, si son 10, son 500 soles. El 5%, no es 5.000. Es el 5% es 500 soles. Entonces, ¿cuánto tengo que pagar? Si yo digo, la renta neta es igual al 6, perdón, el impuesto a la renta es igual al 6.25% de la renta neta o es igual al 5% de la renta bruta. Calculemos. ¿Cuánto es la renta bruta? 10.000. Renta neta, perdón. La renta bruta abajo. Scale. Acá. 5% de la renta bruta. Yo digo, la renta bruta es esto, 10.000 por 5%. Ahí está 500. Y es 6.25, vamos a poner más 6.25% por la renta neta. Esto yo lo tengo que tener clarísimo. Si a mí me preguntan en el examen, ¿a cuánto asciende el porcentaje del impuesto a la renta de primera categoría? ¿Qué responderán? 6.25% de la renta neta.
Y si me viniera una pregunta, en función de la renta bruta, ¿cuál es la tasa del impuesto de primera categoría? En función de la renta bruta, 5% de la renta bruta. ¿Y qué pasa, Luis, si no me viene ninguno de esos términos? Si simplemente me dicen tasa del impuesto a la renta de primera categoría, 6.25 o 5. Usted tiene que decir 6.25, que ese es el esquema. Pero yo entiendo que les va a venir así, ¿no? 6.25 de la renta neta, 5% de la renta bruta. Y usted tendrá que definir como tal. En la práctica, ¿cómo se hace? En la práctica, todo el mundo aplica 5% de la renta bruta. En la teoría nos dice 6.25 de la renta neta. ¿Se comprendió con claridad? Vamos a ver. Una estadística, ¿sí o no? ¿Se tiene claro? Porque esta es una pregunta altamente probable. Esta es una pregunta altamente probable. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Nuestro grupo vino creciendo de participantes al CAS y les aseguro que esta temática nos va a servir para toda la vida. Hoy yo volteo, digo, mi mamá alquila su casa, le pagan 2.000 soles mensuales. Yo digo, 5 por 2 son 100 soles de impuestos que hay que pagar. Muy bien. Mi tío tiene su parcela de arroz, tiene 5 hectáreas, cada hectárea en 10.000 soles los 6 meses. Rentas de primera categoría. Yo tengo un carro y por ahí lo alquilo una semana a una empresa y tengo que pagar rentas de primera categoría. Todo lo que es alquileres, rentas de primera categoría. Vean ustedes acá el monto del alquiler menos 20% que me da la renta neta. Monto el alquiler, lo que me paga. El Estado me regala una deducción de oficio de 20% sin ningún sustento y automáticamente la renta neta. ¿Correcto? El método normal y el método simplificado. 5% de la renta bruta. 6.25% de la renta neta. Muy bien. Aquí hemos hecho un pequeño ejemplo para que usted lo pueda tener en cuenta, ¿no? Para que usted lo pueda tener en cuenta y de esta manera usted pueda saber cómo se liquidan los impuestos. El esquema es lo que me pagas menos el 20%, la renta neta. Renta bruta de primera categoría es lo que me pagas menos el 20%, renta neta. Pregunta, ¿cuál es el porcentaje que debo disminuir a la renta bruta para obtener la renta neta de primera categoría? Podría ser una pregunta de examen. 20%. Muy bien. Excelente. ¿Cómo se declara? En primer lugar, la declaración es todos los meses el 6.25% de la renta neta. Y en la práctica, el 5% del valor del alquiler de la renta bruta. Pero a fin de año, usted tiene que evaluar algo, ¿no? Mire, vamos a hacer un ejemplo acá, ¿ya? Chiquito. Control más. Luis, yo tengo 12 meses de alquiler. Mire usted. Yo digo así, a ver, vamos a poner los 12 meses. Quiero que usted lo tenga claro, ¿ya? Control, perdón. Vamos a poner 2023, 2023. Vamos a poner enero hasta diciembre. Mire usted, fíjese, la renta pactada. La renta pactada, estimados amigos, es 4.000 soles mensuales. Control, enter. 4.000 soles mensuales. Entonces, ¿cuánto yo tengo de renta, Luis? Mire, yo tengo de renta, sumemos acá al año, 48.000 soles al año de renta. Esto es lo que yo recibo de plata. ¿Cuánto es el impuesto a la renta? Primero, ¿cuál sería la renta neta por mes? Renta neta. Si es la renta bruta, ¿cuánto sería la renta neta por mes? ¿Me ayudan? ¿Cuánto sería la renta neta por mes? Si es la renta bruta. Todos, por mes, ¿cuánto es la renta? Excelente. La renta neta, Luis, es menos el 20%, significa por 0.80. Esa es la renta neta. ¿Todos clarísimos? Tienen que estar clarísimos. ¿Sí? ¿Cuál es la tasa sobre la renta neta?
Tasa sobre la renta neta, 6.25% de la renta neta. Muy bien. Entonces yo digo, busco la renta neta por 6.25% y ahí está el impuesto. Esa es una forma. La forma simplificada, ¿cómo era? 5% de la renta bruta. Forma simplificada sería 4.000 por 5%. ¿Qué es lo mismo? Es lo mismo. Ahora sí, llega a fin de año. Luis, a fin de año yo tengo que liquidar el impuesto. ¿Es suficiente con lo que he hecho? Y la respuesta es no. Tú tienes que fijarte cuánto cuesta el predio, Luis. ¿Cuánto me cuesta el predio? Vamos a suponer que el predio a ti, el valor declarado para el impuesto predial, más conocido como el valor de autoavalúo, es 1.000.000 de soles. Pregunta, ¿tendré que liquidar impuestos, Luis? Entonces yo digo, mira, si es 1.000.000 de soles, Luis, ¿cuál es el detalle? Que la norma me dice, tu alquiler, el alquiler, el alquiler, no podrá ser menor por el año al 6% del valor del impuesto predial declarado o del valor de autovalúo. Entonces yo digo, mi alquiler, ¿cuánto debió ser? Por 6%. Entonces, mi alquiler del año, ¿cuánto debió ser? Mi alquiler del año, Luis, debió ser 60.000. ¿Pero cuánto he cobrado yo? 40. Entonces, ¿cuánto es la renta ficta? Esta renta ficta que tengo que ajustar a esos 60.000, le tengo que disminuir lo que ya tengo como base y tengo 12.000 por el cual me falta liquidar. ¿Y cómo será? Será los 12.000 por, en este caso, igual a los 12.000 por el 0.80 por 6.25%. Fórmula 1. Fórmula 2, los 12.000 por 5%. Como quiera llamarle, en ambos casos tengo que regularizar al año. Conclusión, ¿usted lo puede alquilar muy baratito su inmueble? Sí, pero no puede ser inferior al 6% del valor autoavalúo o 6% del importe declarado para efectos del impuesto predial. ¿Se entendió? ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí o no? Excelente. O sea, Luis, ¿no es suficiente solo declarar todos los meses? No. ¿Qué es lo que usted tiene que aprender de este curso? De pronto, Luis, lo que yo debo aprender es las tasas. Y segundo, ¿qué es una renta primera? Se acabó el tema. Ahí está la pregunta. Pregunta, ¿el subarrendamiento es una renta de primera categoría? ¿Genera renta de primera categoría? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Luis, ¿se llama renta de primera categoría el alquiler de un carro de una persona natural? También. ¿El alquiler de una máquina? También. ¿El alquiler de un barco? También. ¿El alquiler de una casa? También. ¿De un terreno agrícola? Entonces, renta de primera categoría es alquileres, arrendamientos. Tasa, 6.25 la renta neta, 5% de la renta bruta. Siempre persona natural. Luis, si es persona jurídica, ese genera renta de tercera categoría, ¿no? Ese genera renta de tercera categoría. ¿En qué formulario se declara? Luis, ¿podría venir formularios? Yo creo que sí podría venir formulario. Luis, yo no lo conozco. Entras al internet y pones formulario 1683. Por clave sol hay un formulario virtual que es el formulario 1683. Físicamente es el mismo también, 1683. Entonces alguien podría preguntarte, y esto sí podría venir, ¿ah? Formulario para declarar impuesto a la renta. Tendré que memorizarme. En la última etapa vamos a hacer una clase de formularios. Principales formularios a declarar.
primera categoría. ¿Qué número es? 1683. ¿Ya? En la última clase por lo menos nos vamos a memorizar unos 20 o 30 formularios, pero desde ahora ya adecúese. Yo quiero declarar primera categoría. ¿En qué formulario lo va a hacer? 1683. Entonces, hasta ahorita de toda la clase, Luis, ¿qué me sirve? Te sirven tres cositas. La primera de ellas, que rentas de primera categoría es alquileres. La segunda de ellas, que la tasa es el 6.25 de la renta neta o 5% de la renta bruta. El tercero que me sirve para examen, el formulario que se declara es el formulario 1683. ¿Listo? Luis, ¿y lo demás no me sirve? No, lo demás no me sirve por lo menos para el examen, pero ya tengo una idea de cómo funciona. También podría llegar como extra, oye, pregunta, ¿cuál es la renta ficta de los predios? 6% del valor del inmueble declarado, bueno, más que declarado, es el que se encuentra en el HRPU o en el autovalúo y es para fines del impuesto predial. Muy bien. Y si alquilo una camioneta, un bien, un carro, ahí en ese caso tenemos, Luis, en este caso tenemos un 8% del valor de adquisición, de compra y todo lo demás. ¿Listo? Ahora vamos con renta de segunda categoría. Vamos a completar las 4 rentas. Sí, hoy vamos a hacer renta de primera y segunda y mañana por la mañana vamos a hacer renta de cuarta y quinta. Y con eso, con los webinars gratuitos que hemos tenido, les aseguro que hay 4 preguntas respondidas de las 20. ¿Cuántas preguntas nos van a hacer en SUNAT en este sistema propio? 20 preguntas. Eso nos van a hacer. Eso dice la historia de los exámenes de este tipo. ¿Cuántos minutos me dan para responder? 30 minutos. Nuestros exámenes para prepararnos deben ser de 20 minutos. ¿Correcto? También se declara en un formulario mensual. ¿Ya? Nuevamente, formulario para declarar rentas de primera categoría. Todos. 16. El examen es virtual. El examen virtual. Correcto. Yo creería que el examen debería ser presencial, ¿ya? Porque hay mucha gente que con un espejo le van contestando las preguntas al costado. Es complicado eso. Se ha detectado ese tipo de cosas, ¿ya? Yo creería que el examen debería ser presencial, pero me parece que no les alcanza el recurso, ¿ya? Muy bien. Rentas de segunda categoría. Luis, ya la tengo clarísima. Rentas de primera, me acuerdo que mi papá alquila su inmueble, me acuerdo que es 6.25% de la renta bruta, de la renta neta, perdón, el 5% de la renta bruta. También sé que la renta ficta es 6% en predios y 8% en bienes muebles. Correcto. Ahora vamos con la renta de segunda categoría. La renta de segunda categoría tiene otro contexto. ¿Cuál es el contexto? Ahí lo llamamos rentas del capital. ¿Correcto? Pero una renta de segunda categoría, también denominada renta del capital, igual que la primera, es, en primer lugar, ¿cuándo se generan rentas de segunda categoría? Yo tengo un inmueble que me compré y me costó 100.000, ¿no? O me costó 50.000 el inmueble. Me compré un terrenito en 50.000 soles, ¿ok? Este terrenito yo lo voy a vender y lo voy a vender en 150.000 soles. De inicio, ¿cómo es la ganancia de capital? ¿Ya? La ganancia de capital es restar lo que voy a vender menos lo que me costó. Pero esos 50.000, ¿realmente es lo que me costó? No, probablemente, Luis, a mí me haya costado, por ejemplo, 39.000, así. Pero los 39.000 se tienen que ajustar por un tema de corrección monetaria. Los 39.000 que me compré pasan a ser 50.000. Entonces, el costo se ajusta por corrección monetaria. Es decir, ¿qué debo descontar yo, Luis? ¿El valor del costo realmente lo que yo pagué o el valor ajustado del costo? Este es el costo histórico y este es el costo ajustado. Es el costo ajustado. Hay un índice de corrección monetaria que no les vamos a enseñar porque eso no les va a venir, pero lo que quiero que ustedes sepan que no es el costo
de compra, el costo de adquisición, sino el costo corregido. Muy bien, este es el costo corregido. Este es el costo de adquisición. Costo de compra, vamos a llamarle. ¿Ya? Costo de compra. ¿Cómo lo compré? ¿A cómo lo compraste? A 39.000. Muy bien. Tú lo has comprado a 39.000. Correcto, yo lo he comprado a 39.000. Ok, muy bien. Costo de compra. Muy bien. Pero Luis, el costo actualizado, ¿cómo se hace? Con un índice de corrección monetaria. Costo actualizado. O sea, todos los costos se corrigen. Todos los costos se corrigen. Con un indicador de corrección. Que esto no vamos a enseñar porque eso no le va a venir. Pero usted sepa que el costo se actualiza. Ahora sí, ¿a cómo lo vendes? Luis, yo lo vendo a 150.000. Si usted no conoce de impuestos, ¿qué va a pasar? Usted va a declarar una mayor ganancia y va a pagar un mayor impuesto. 150 menos 39, eso no es. Ese es de la compra. Es 150 menos el costo actualizado. Este es el impuesto. Muy bien, 100.000. ¿Cómo se paga eso? Nuevamente, 6.25% de la renta neta o 5% de la renta bruta, que termina siendo más los 100.000 por 0.80 por 6.25%. ¿Cuánto es eso? 5.000. O directamente 100.000 por 5%. ¿Se tiene claro? Conclusión, primera forma de ganar, ojo, primera forma de ganar renta de segunda categoría. ¿Cuál es la renta de segunda categoría? El precio de venta de un inmueble menos su costo actualizado, su costo corregido como tal. ¿Se entendió? A ver, vamos a suponer, usted tiene costo actualizado. Muy bien, no se olvide de eso. ¿Cómo se calcula? Eso ya es una clase de tributario. Aquí nuestra clase va a ser para dar el examen. Yo no pretendo hacerlo tributarista en esta clase, no, usted va a hacerse tributarista con los años, si quiere ser tributario, con los años y muchos años. Lo que yo quiero que sepa es qué genera ganancia de capital. ¿Qué genera segunda categoría? Entonces, primera pregunta que podría haber es 6.25 de la renta neta o 5% de la renta bruta, al igual que el otro, ¿ya? Es igual que el otro. 6.25 de la renta neta o 5% de la renta bruta. Vamos a chequear acá. Vamos a ver acá. De la renta bruta es el 5%. Vamos a ver acá. Entonces, Luis, la compra-venta de inmuebles que me genera una ganancia, genera rentas de persona natural que compra y vende un inmueble. Le genera rentas de segunda categoría. Muy bien. Luis, ¿hasta cuántas ventas puede hacer una persona para estar en segunda categoría? Aquí sí hay habitualidad. Máximo 2. Si vendes la tercera venta, ¿a dónde pasas? A renta de tercera categoría. Tenga cuidado con eso. Aquí sí hay un tema de habitualidad. ¿Ok? Aquí sí hay un tema de habitualidad. Nuevamente, ¿cómo se calcula la renta de segunda categoría en la venta de un inmueble? ¿Cómo se calcula la ganancia? Es el valor de venta pactado o el precio de venta pactado menos el costo actualizado. No lo olviden, no es el costo de compra. Algunos que están en impuestos ni siquiera conocen que tiene que actualizarse. Esto se tiene que actualizar por el índice de corrección monetaria. ¿Correcto? Se tiene que actualizar. Es decir, valor de venta, ya. ¿Y esa diferencia cómo se llama? ¿Cómo se llama esa diferencia del precio de venta menos el costo actualizado? Se llama ganancia de capital o considerado también renta de segunda categoría. Renta. ¿Cuál es la renta bruta, Luis? Oye, acá tenemos 100.000 de renta bruta. Vamos a ver. ¿Qué pasa, Luis, si yo tengo un inmueble que compré en el 2015, un terreno, un predio, y lo vendo hoy 2023? Al terreno del 2015 lo actualizo su costo y lo resto del precio de venta. Si me genera una ganancia, voy a tener que pagar renta de segunda categoría. Pero ¿qué pasa si yo tengo un terreno que es de mi abuelito y mi abuelito lo quiere vender? Pregunta,
¿En qué año lo compró tu abuelito? Mira, mi abuelito tiene su escritura pública desde el año 2000. Hoy estamos 2024, 2024. Hace 24 años. Pregunta, ¿debe pagar impuesto? Está inafecto. La norma no. Entonces yo tengo que saber lo siguiente. Cualquier inmueble que haya sido comprado antes del 1 de enero del año 2004, por no decir hasta el 31 de diciembre de 2003, no paga impuesto. Luis, pero me gané 2 millones. Bienvenido, no pagas impuesto. O sea, cuando yo quiero vender un predio, tengo que saber cuándo se compró. Fundamental. Luis, lo compré en el año 99. Mi papá lo recibió de herencia en el año 88. No paga nada de impuesto. No vamos a ganar 2 millones de soles. Bienvenido, no pagas nada de impuesto. Pregunta, ¿desde cuándo las rentas de segunda categoría empiezan a pagar impuestos? Desde el 1 de enero del año 2004, no 24, 2004, hace 20 años. ¿Por qué? Porque así lo dice la norma. Es a partir del 1 de enero del año 2004 que las ganancias de capital por la venta inmueble empiezan a pagar impuestos. ¿Ya? ¿Se entendió? A ver, nuevamente, si usted tiene un inmueble que compró en el año 2015, ¿correcto? 2015, y lo quiere vender ahora, ¿la ganancia paga renta de segunda categoría? Sin duda. Pregunta, ¿a cuánto asciende el impuesto a la renta de una persona natural que tiene un inmueble que adquirió en el 1998 con escritura pública y lo vende hoy, 2024, y se ganó 1 millón de soles? Y se ganó 1 millón de soles. Cero, señores, cero. No paga nada. ¿Se entendió? Importantísimo. ¿Por qué? Porque a veces uno va a la notaría y lo hacen pagar el 5% a la mala. ¿Usted sabía eso o no? Es que el notario no es especialista tributario. ¿Y qué culpa le va a echar? Luis, y si lo pagué a la mala, ¿me devuelve la SUNAT? ¿Qué opinan? Para las clases de devoluciones. Claro, si tú pagas de más o pagas en exceso o pagas incorrectamente, vas y pides tu devolución. El otro grupo de colegas o amigos que están postulando devoluciones, ¿nos vas a enseñar, Luis, cómo funciona eso? Claro, hay que solicitar un formulario, que en ese caso el físico es del 4949, y le dices, yo tenía un inmueble, gané 10 millones de soles. Fui donde alguien que no sabía de impuestos y me hizo pagar 500.000 soles de impuestos por la ganancia de los 10 millones. Era el 5%, sí, pero mi inmueble yo lo adquirí el 1 de enero del año 2023. ¿Debía pagar? ¿Debía pagar, señores? No. ¿Cuánto has pagado? De los 10 millones has pagado medio millón. Oye, necesito que me devuelvas. Vienes donde el estudio y nosotros solicitamos la devolución. Y te devuelven tu medio millón, te devuelven tu medio millón. Muy bien. Vamos por lo segundo. Luis, si vendo un inmueble en el año, ¿qué renta genero como persona natural sin negocio? Segunda categoría. Si vendo dos inmuebles, ¿qué renta genero? Segunda categoría. Si vendo tres inmuebles en el año y genero una ganancia, ¿qué pasa si a partir de la tercera venta? Me vuelvo un empresario de la compra y venta de inmuebles. Tenga mucho cuidado con ello. Me vuelvo un empresario de la compra y venta de inmuebles. Y por lo tanto tengo que llevar contabilidad, contratar contador, en este caso declarar mensualmente, declarar, y toda una trifulca. Muy bien, excelente. Seguimos. Luis, ¿qué pasa si yo tengo mi casa habitación? Y mi casa habitación es la única que yo tengo. Yo tengo un departamento y me lo compré en 90.000 soles, un departamento pequeñito. Y el costo actualizado es 100.000 soles. Muy bien. Y yo lo vendí en 200.000 soles. ¿Cuánto nos hemos ganado? En un año, correcto. Nos hemos ganado 100.000 soles. Luis, ¿debo pagar impuestos? Si es tu casa habitación, no pagas impuestos. Pero, constituye una casa habitación? Hay que tener mucho cuidado. No voy a decir, oye, donde yo vivo. No. Yo no vivo, lo alquilo. Tampoco.
El concepto de casa habitación es una casa, es un concepto tributario, no es el mismo que tú y yo conocemos. Primero, tiene que permanecer en tu propiedad como mínimo 2 años. Entonces, yo tengo un departamento, Luis. Yo ahí vivo. En el término coloquial, si tú tienes un departamento y ahí vives, el término coloquial es mi casa habitación. ¿Ok? Pero digo, tú tienes 1 año, 8 meses y lo vas a vender. Para efectos tributarios, ¿eso es una casa habitación? La respuesta es no. Para efectos tributarios, la casa habitación es porque, primero, tú puedes vivir ahí o alguien puede vivir ahí, no interesa. Tú puedes vivir ahí o alguien puede vivir ahí. Es un lugar donde alguien puede vivir. Una casa habitación no es un terreno, pero hay una condición para que sea casa habitación desde el ángulo tributario. ¿Cuál es esa condición? Mínimamente tiene que estar en mi propiedad 2 años. No he dicho que tú vivas 2 años, ha dicho que esté en tu propiedad 2 años. Es decir, Luis, ¿qué pasa si yo alquilé un departamento? Yo compré un departamento, lo alquilo, y yo nunca he vivido ahí. Está alquilado a un tercero. Y a los 2 años, un día, 2 años y un día, lo voy a vender. A los 2 años y un día lo voy a vender. Y es mi único departamento. Esa es la otra condición. Tiene que ser el único como casa habitación y tienes que tenerlo más de 2 años en vida. Pregunta, ¿tiene que ser tu único departamento en tu propiedad con esa condición? Pregunta, ¿pagarás impuesto? En ese caso, sí. Es tu única casa habitación. La habita un tercero. A los 2 años y un día de comprado lo vas a vender. No pagas impuesto porque sí califica como casa habitación. Sí califica como casa habitación, por lo tanto, yo no pago impuesto. Pregunta, ¿debo o no debo pagar impuesto? La respuesta es no pagas impuesto. Ahora vamos con otro. Miren, yo tengo un departamento y tengo una casa y la antigüedad del departamento en mi propiedad es 18 meses y tengo una casa en 24 meses. La norma me dice casa habitación. No, vamos a poner 25 meses. Casa habitación, ¿ya? Que sea tu única propiedad y que esté más de 2 años en tu poder, en tu propiedad. Pregunta, si tengo dos departamentos, 1 y 2, y voy a vender la casa de 25 meses. Pregunta, ¿debo o no debo pagar impuesto? ¿Sí o no? ¿Debo o no debo pagar impuesto? Sí paga, no paga, sí paga, no paga. ¿Cuál es la respuesta? Sí paga, dice. ¿Por qué sí paga? Porque no es tu única propiedad. No, tiene dos propiedades. No, señor, es la única propiedad que tiene esas condiciones. Pregunta, ¿cuántas de estas propiedades tiene esa condición? Solo una. Entonces, es tu única propiedad. Conclusión, no paga. ¿Correcto? No paga, señores, porque es la única propiedad que cumple esa condición. Vamos a suponer que tienes un segundo departamento y este tiene 27 meses. Ahora la pregunta es, ¿cuántos cumplen la condición? Ahora cumplen la condición dos departamentos. Ahora sí, el primero que vendas paga, el segundo no paga. ¿Se entiende? Entonces, Luis, y si tengo 10 departamentos, ojo, miren, mire este ejemplo, ¿ah? Mire este ejemplo, ¿ah? Luis, yo tengo 10 departamentos que no tienen 1 año. Departamentos menores a 2 años. Menores en propiedad a 2 años. Mire esta premisa. Mire esta premisa. Tengo 10 departamentos que tienen 1 año, año, 2 meses. Ninguno cumple 2 años. Pero tengo un solo departamento que tiene 8 años. Ese departamento que tiene 8 años, lo vendo ahorita, ¿paga o no paga renta de segunda? No paga porque es el único departamento calificado como casa habitación. No paga, estimados amigos. Lo que yo quiero que sepa usted es, fíjate cuántos cumplen esa condición que tiene más de 2 años. Solo uno. Si lo vendes, no paga. Luis, hay dos que cumplen esa condición. El primero paga, el segundo no. Luis, tengo 7 con esa condición. Los 6 primeros pagan, el último no. ¿Se entendió?
¿Se entendió? Lo que quiero que entiendan es que la casa habitación no paga. ¿Qué pasa, Luis, si yo compro un inmueble en 100.000 soles? 100.000 soles. Actualizado sale 115.000 soles. Y yo lo vendo en 114.000 soles. ¿Debo pagar impuesto o no? No pagas impuesto porque no hay ganancia. Para pagar impuesto tengo que tener una ganancia de capital. ¿Correcto? Seguimos. 5%, en este caso, de la renta bruta o de la ganancia obtenida, perdón. A ver, aquí vamos a rebobinar. 5% de la ganancia obtenida y no vamos a ir con el 6.25 como primera. 5% de la ganancia obtenida. Directo, ¿ya? 5% de la ganancia obtenida. La ganancia obtenida, ¿cómo se calcula, Luis? Valor de venta menos costo actualizado. ¿Cómo se calcula? Ganancia obtenida. ¿Cómo es la ganancia obtenida? Valor de venta menos costo actualizado. ¿Qué pasa, Luis, si yo tengo un costo? ¿Qué tienes que hacer? El costo siempre se tiene que actualizar por el índice de corrección monetaria. Esta es una forma de actualizar. Entonces, pregunta, para hallar la ganancia de capital, ¿utilizo el costo histórico, lo que me costó? ¿Sí o no? No. ¿Qué se tiene que hacer? Actualizar el costo con el índice de corrección monetaria. Entonces, un costo de 80.000 puede ser 90, 100, dependiendo de la cantidad de años. Muy bien. ¿Qué pasa, Luis, si yo lo recibí por donación? Si yo lo recibí por anticipo de legítima, si yo lo recibí por herencia, ¿cuál es mi costo computable? Mi costo para generar ganancia de capital. Cero, cero. Definitivamente que cero. ¿Correcto? Muy bien, excelente. Seguimos. ¿Recuerdan ustedes a cuánto asciende o cuál es el formulario para pagar rentas de primera? ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan o no? 1683. ¿Qué será? Apréndaselo. Ahora, Luis, ¿con qué pago las rentas de segunda categoría? ¿Cuál es el formulario virtual que me permite a mí declarar la segunda categoría? Formulario virtual 1665. Usted puede buscarlo en la clave Sol o también de manera física. ¿Correcto? Muy bien. 1665. ¿Qué pasa, Luis, si yo me voy a vender un inmueble para generar ganancias de segunda categoría? Cuando yo voy a vender un inmueble, el notario me pide, en primer lugar, el pago del impuesto. Pregunta, la declaración del impuesto y el pago. La declaración del impuesto de segunda categoría, ¿en qué formulario se hace? 1665. Muy bien. Pero el pago, ¿en qué formulario se va? En el 1662. Tres menos. Con el 1665 declaro, con el 1662 lo pago. ¿Ya? ¿Debo aprenderlo? Sí, porque hay una etapa de formulario. Por lo menos viene uno o dos formularios. Luis, ¿me debo aprender todos los formularios? No, apréndete los más básicos. De renta de primera, segunda, cuarta y quinta y por ahí de formularios para sacar RUT. Si te aprendes todos los demás te vas a alocar, pero yo no creo que venga más allá de ello que con qué formulario se paga la primera categoría, 1683. ¿Con qué formulario se declara la segunda categoría? 1665. ¿Con qué se paga? 1662. ¿Vamos a hacer un cuadrito de formularios? Sí. Que nos aprendamos 20 es bastante. De esos va a venir probablemente uno. Muy bien. Cuando voy al notario, el notario me dice, muéstrame el impuesto. Muéstrame el impuesto. Y tú le dices, no te muestro el impuesto. ¿Por qué? Porque lo mío es casa habitación. Entonces no tengo que pagar impuestos. Pero tienes que presentarme un formulario en que diga que yo no he pagado impuesto porque es casa de habitación. No tengo el impuesto porque es renta de tercera categoría y yo no tengo por qué 1683.
¿Ya? 1683. Muy bien. Y si yo llevo a la notaría un predio que lo compré o soy propietario antes del 1 de enero del año 2020, del 2004, o sea, lo compré en 2003, 2002, 2001, ¿debo pagar impuestos de segunda categoría? La respuesta es no. ¿Correcto? Muy bien, vamos por lo último y acá debemos ir terminando. Rufino, ¿tenemos un balotario para hacer preguntas y respuestas, Rufinito? Por supuesto que sí, Lucho. Siempre tenemos voluntarios. Entonces vamos a ir concluyendo porque ya se acaba la hora del día jueves de patas. Renta de segunda categoría, también me dan los valores mobiliarios. Yo compro una acción a 100 y lo vendo a 150, genera ganancia de capital o renta de segunda categoría. Yo tengo un certificado, un bono, un papel comercial, lo compro a 100, lo vendo a 150, me genera ganancia de capital de renta de segunda categoría. Cualquier otro valor mobiliario donde yo lo compre y lo venda. Lo más conocido es comprar y vender acciones en bolsa, por no decirlo, o comprar o vender acciones fuera de bolsa y de esta manera me genera ganancia de segunda categoría o renta de segunda categoría. Nuevamente, repetimos, renta de primera categoría, 6.5%, 6.25% de la renta neta, 5% de la renta bruta. Ganancias de capital de inmuebles, segunda categoría, 5% de la ganancia. De valores mobiliarios, ganancia de capital, nuevamente, 6.25 de la renta neta o 5% de la renta bruta. Muy bien. ¿Qué también es una segunda categoría? Yo invierto en una empresa como persona natural y al final me llegan mis dividendos. Luis, me han dado de dividendos 100.000 soles de la empresa donde yo invertí 1 millón de soles. Esos 100.000 soles también es renta de segunda categoría. ¿Y cómo se declara? Ahí sí va directamente 5% del dividendo recibido. Entonces ahora tenemos 2,5% del dividendo recibido de manera directa. Uno, la ganancia de la venta inmueble, 5% directo a la ganancia. Otro, dividendos, 5% directo al dividendo. Los demás, 6.25 de la renta neta o 5% de la renta bruta. Cualquier otra renta de segunda categoría, el término general es 6.25 de la renta neta, 5% de la renta bruta. Solo se le aplica 5% directo a la ganancia de venta de inmuebles y a la ganancia de dividendos. Muy bien. Bien, Luis, la compra y venta en el Perú de valores mobiliarios, ¿qué renta me genera? La compra y venta de valores mobiliarios, acciones, participaciones, segunda categoría. Pero eso es en el Perú. ¿Qué pasa, Luis, si yo salgo al extranjero? Si yo salgo y compro en Paraguay, en la bolsa de Paraguay, compro acciones y los vendo y me gané 100.000 soles. ¿Son renta de segunda? Para efectos peruanos, depende. ¿De qué depende? Mira, si en primer lugar esas acciones de una empresa paraguaya se negocian y están registradas en el mercado público mercado de valores del Perú, es decir, ¿quién es el emisor? Una empresa paraguaya. Pregunta, ¿están registradas en el Perú? Sí. ¿Se negocian en el Perú? Sí, renta de segunda. Segunda opción. Oye, tiene que haber un convenio de integración suscrito con entidades como en el MILA, el Mercado Integrado Latinoamericano, que hay 3 o 4 países que están vinculados. Esto es poco probable que venga. Sin embargo, decir, aquellas rentas de ganancias de capital de valor inmobiliario en el extranjero, si no cumplen este tema de que sean inscritas en el registro público del mercado de valores del Perú y negociadas en la Bolsa de Valores de Lima, o ganancias que se generen en un mercado centralizado en el país, pero tenga un convenio con el Perú, como el MILA, en ese caso son segunda. Caso contrario, se suman a las rentas del trabajo. Muy bien. Costo computable es el costo de adquisición del valor, o es el costo nominal el que aparece en escritura pública, o es el costo promedio ponderado si son varias acciones. Muy bien.
Y si te lo han regalado, el costo es cero. Nuevamente, vamos. ¿Cómo se declara la renta segunda? Igual. La segunda de valores mobiliarios es menos 20%, 6.25 de la renta neta o 5% de la renta bruta. ¿Quiénes pagan directamente 5%? ¿Quiénes pagan directamente 5%? Dividendos y ganancias de venta de inmuebles. Dividendos e inmuebles, esos pagan directamente 5%. Todos los demás pagan 6.25 de la renta neta o 5% de la renta bruta, que termina siendo casi lo mismo. Yo creería, ¿por qué el legislador es tan complicado? A todo ponle 5% de la renta bruta y se acabó el tema. Debería ser así. Yo no sé por qué complican tanto la tributación. ¿Ya? Muy bien. Hay algunos puntos que no vamos a ver, eso ya lo vemos en clase. Otro tipo de rentas, dividendos, directo al grano, 5%. Cualquier otro tipo de renta de segunda. A ver, renta de segunda que conocemos. Ejemplos. Yo compro y vendo un inmueble, tengo una ganancia, renta de segunda. Yo vendo una acción o un valor mobiliario, renta de segunda. Yo recibo dividendos, renta de segunda. Yo recibo intereses por un préstamo, renta de segunda. Yo tengo regalías, renta de segunda. Un derecho de llave, alguien quiere entrar y yo le cobro por la entrada para entrar al negocio, renta de segundo. Yo alquilo una marca, renta de segundo. Yo tengo una patente, renta de segunda. Esas son las rentas de segunda categoría. Estimados amigos, es una hora de exposición veloz y es como vamos a llevar a cabo nuestras clases. No vamos a adoctrinarlos, vamos a enseñarles lo más básico. Entonces, yo recuerdo que son rentas de segunda, dividendos, regalías, derecho de llave, marcas, patentes, venta de inmuebles. ¿Qué más? ¿Qué más? Venta de valores mobiliarios como acciones, derechos, papeles. Esos son rentas de segunda categoría. Todos pagan 6.25 de la renta neta o 5% de la renta bruta y solo se les aplica 5% directamente a la ganancia de venta de inmuebles o 5% a los dividendos. Fondo mutuo, ganancia 5%, 6.25 como valores inmobiliarios o 5% de la renta bruta. Vamos a dejarlo ahí como parte teórica, pero tenemos que ir a un pequeño examen. Adelante, José. Rufino, vamos con el examen.